Ya. Hola, profesora Paulina. ¿Ah? Buenas noches. Ya, va. Ya, de nuevo. Ya, entonces, sistema cardiovascular, como dije, les voy a mencionar y vamos a hablar de los temas más específicos y puntuales que requieren ustedes como masoterapeutas tener conocimiento para al final la práctica de la masoterapia, ¿ya? Entonces, el sistema cardiovascular, su principal función va a ser suministrar oxígenos hacia todos los tejidos del cuerpo, ¿ya? Recuerden, no solamente oxígeno va a requerir la célula, sino que también va a requerir de otros nutrientes, los cuales también van a ser suministrados por la sangre hacia los distintos tejidos según el requerimiento de cada célula, ¿ya? Y de cada tejido también. O sea, puede ser, generalmente no se habla de células, sino que se habla de tejido, ¿ya? Para poder cumplir esta función, o sea, de poder llevar el oxígeno y nutrientes, el corazón va a ser el encargado de bombear la sangre, la cual viaja a los distintos tejidos, y esta sangre va a viajar mediante una red de vasos que va a permitir que estos nutrientes y este oxígeno llegue a los distintos tejidos, ¿ya? No se olviden que así como las células requieren de oxígeno y de nutrientes, también en su metabolismo celular también van a generar sustancias de desecho o sustancias que van a requerir una eliminación hacia el exterior, ¿ya? Y para ello se va a producir este intercambio y también la sangre y el sistema cardiovascular va a poder transportar estas sustancias de desecho hacia los órganos que cumplen la función de eliminación de estos hacia el exterior, ¿ya? La principal vía de transporte de estas sustancias, tanto de sustancias básicas de cada célula como las sustancias de desecho, va a ser la sangre, ¿ya? Por medio de la sangre es donde van a viajar estas sustancias o metabolitos hacia la célula o desde las células, ¿ya? Bien. Como les dije anteriormente, el sistema cardiovascular requiere de una estructura que bombee la sangre, ¿ya? Y esta va a ser el corazón, ¿ya? Vamos a definir que el corazón es una bomba que se va a encargar de distribuir la sangre a todo el cuerpo, ¿ya? Este corazón va a estar formado por 4 cavidades, ¿ya? Como les mencioné también, no es relevante que se sepan el nombre de las 4 cavidades, pero que sí tengan conocimiento que está formado por 4 cavidades, ¿ya? Y estas 4 cavidades van a funcionar en base a dos movimientos principales, ¿ya? El primero es la sístole y el segundo es la diástole, ¿ya? También es importante recordar que el corazón está compuesto principalmente por tejido muscular, ¿ya? Entonces es un músculo que actúa bombeando la sangre. Entonces no se olviden de eso, ¿ya? Que uno de sus principales como componentes del corazón es una capa muscular, ¿ya? Que rodea el corazón y lo forma. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. Nada. ¿Quién? ¿Quién No. tiene pregunta? ¿Alguien Sí. me dijo sí? Gabriela. Mariela. ¿Mariela? No he dicho nada. Ah, no me querías preguntar. Profesora, cuando habla de sangre, no es necesario saber de las plaquetas, glóbulo blanco, glóbulo rojo. No hay que saber de eso, ¿ya? Ya, Solamente que la sangre va a ser el medio de transporte de nutrientes y de desechos en el cuerpo, ¿ya? ya. Eso, solamente eso. Bien. Ahora vamos a ver entonces qué es específicamente la sístole y qué es específicamente la diástole, ¿ya? La sístole es la contracción del músculo cardíaco, o sea, la contracción del corazón. Es decir, que las fibras musculares que están presentes en él se van a contraer, ¿ya? O sea, se van a cortar y van a permitir el bombeo de la sangre, ¿ya? Aquí como pueden ver en la imagen de la derecha, acá el músculo se contrajo
y permitió que la sangre fuese expulsada a los vasos, o sea que los ventrículos en este caso se vacíen, ¿ya? Entonces la sangre se moviliza hacia el exterior del corazón, ¿ya? Entonces la sístole es la contracción de las fibras musculares cardíacas, ¿ya? Súper importante. Y la diástole es el movimiento opuesto a la sístole, ¿ya? Y va a corresponder a la relajación del músculo cardíaco, es decir, las fibras musculares se van a distender y van a permitir el llenado del corazón, ¿ya? Entonces, el corazón se va a encontrar en una posición neutra y, por ejemplo, va a ocurrir la diástole, que se van a relajar estas fibras y van a permitir el llenado, ¿ya? Entonces se va a llenar el corazón de esta sangre. Y una vez que se llene el corazón de esta sangre, va a ocurrir la contracción, y que es la sístole, y esto va a permitir el bombeo de la sangre hacia los vasos correspondientes, ¿ya? Bien. El movimiento de sístole y diástole va a generar en el corazón un movimiento, ¿cierto? Y este movimiento lo vamos a denominar, nosotros comúnmente lo conocemos como latido, ¿cierto? O sea, cada vez que el corazón late, es que se genera este movimiento de las fibras musculares de contracción y relajación, ¿ya? Pero nosotros técnicamente lo vamos a denominar como frecuencia cardíaca, ¿ya? Súper importante que ustedes conozcan la frecuencia cardíaca de una persona, ¿ya? Ya que este es el principal signo que nosotros podemos evaluar de manera fácil de saber si una persona se encuentra en un estado normal o si se encuentra, por ejemplo, en una bradicardia o en una taquicardia, ¿ya? O puede presentar alteraciones del ritmo, por ejemplo. Esas se denominan arritmias, ¿ya? Entonces, vamos a definir como frecuencia cardíaca en cuántas veces el corazón bombea la sangre al cuerpo, pero en un minuto, ¿ya? Que se me olvidó colocarles que en un minuto, ¿ya? El corazón lo realiza de 60 a 100 veces por minuto, ¿ya? Estos son los valores de normalidad, o sea, si yo contabilizo la frecuencia cardíaca de una persona en un minuto, debería tener entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿ya? Ahora, no es competente saber dónde podemos evaluar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí saber que al final el movimiento de contracción y relajación va a generar un latido que nosotros lo podemos contabilizar en un paciente, ¿ya? Y como les mencioné, podemos ver en personas que puede haber una alteración de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Ya esto lo podemos denominar como bradicardia o taquicardia, ¿ya? Bradicardia va a ser cuando evaluemos a una persona, contemos los latidos por minuto, y la frecuencia cardíaca, o sea, los latidos por minuto de la persona, va a ser menor a 60, ¿ya? O sea, si yo tengo una persona y llego a la consulta y lo evaluamos, y al evaluarlo decimos, tiene una frecuencia cardíaca de 56, vamos a decir, usted está con una bradicardia, ¿ya? ¿Sí? Bien. Y al sentido contrario, o sea, cuando una persona, por ejemplo, está corriendo, por ejemplo, o está sometida a una situación de estrés, generalmente nuestro corazón late con mayor velocidad, o sea, con mayor frecuencia, mayor número de veces. Y si nosotros lo evaluamos también en un minuto, si nosotros calculamos, aquí me equivoqué, no son 60, son 100, si tenemos más de 100 latidos por minuto, vamos a hablar de una taquicardia, ¿ya? Los latidos no tienen nada que ver con la presión, ¿cierto? No. No, no tiene nada que ver con la presión. Ya. La presión es la resistencia que ponen los vasos frente al choque de la sangre, ¿ya? Como la elasticidad. No se mide cómo se mide la presión entonces. La frecuencia cardíaca no. Ah, bien, No, ahí y se está miden en la unidades idea. distintas. La presión se mide como la presión, en milímetros de mercurio. ¿Sí? Está mezclando las cosas. No, no se confundan con eso. Solamente frecuencia cardíaca. ¿Ya?
La presión era la resistencia que ponen los vasos sanguíneos. Sí, al paso de la sangre. Ah, Pero eso es, en otra lo vamos a ver más adelante. Ahora solamente necesito que se enfoquen en el sistema cardiovascular y en la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Yes. ¿Ah? Paulina. Pregunta. Entre los, Julio. Julio, dime. Cuando dice que se realiza entre 60 a 100 veces por minuto la frecuencia cardíaca, ¿estamos hablando de una persona en reposo? Una persona en reposo. Sí. Ok. Sí, eso, buena pregunta, Julio, eso es súper importante. Hay que considerar también el contexto en que nosotros vamos a evaluar una persona, porque, por ejemplo, puede ser que, no sé, por ejemplo, ustedes van a realizar un masaje, agendaron una hora con una persona, no sé, a las 6 de la tarde en tal lugar. Y chuta, la persona tuvo tales inconvenientes que subió la escalera corriendo, se vino corriendo desde el metro hasta el lugar donde se iban a encontrar, la evalúan y dicen, tiene 140 latidos por minuto. Se van a asustar. Entonces van a decir, chuta, puede tener una arritmia, tiene una taquicardia. Bueno, ahí le preguntan, oye, ¿venías corriendo? ¿Subiste la escalera corriendo? Cuéntame, o te pasó algo. Entonces también es importante situar a la persona en un contexto, saber en qué estaba realizando. Porque claro, porque si me dice que estaba corriendo, lo más esperable es que tenga la frecuencia cardíaca elevada. ¿Ya? Porque vino corriendo, subió la escalera corriendo, y además esta situación de estrés por llegar a la hora, ¿ya? Pero, si ustedes, llega la persona, les dicen, recuéstese en la camilla, y por ejemplo, pasaron 10 minutos entre que ustedes se prepararon, se lavaron las manos, buscaron los implementos que iban a requerir, y bueno, y ahí la evalúan, y miden la frecuencia cardíaca, y ven que su frecuencia está elevada, eso puede ser un signo de alerta que a ustedes les haga pensar que puede llegar a tener alguna alteración de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Pero claro, lo ideal es que cuando yo mida la frecuencia cardíaca, la persona esté en reposo, ¿ya? Y este valor que les dije, que la frecuencia cardíaca normal de una persona es entre 60 a 100 latidos por minuto, es cuando yo lo evalúo en reposo, ¿ya? Siempre hay que tratar de evaluar la frecuencia cardíaca de una persona en reposo, ¿ya? ¿Sí? Sí. Bien. Ya. Y recuerden, taquicardia, la frecuencia cardíaca tiene que ser, va a ser mayor a 100. No a 60, a 100 latidos por minuto, ¿ya? Súper. Ya, ahora, la importancia para el rol del masoterapeuta, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos que ustedes que sepan es que existe un sistema encargado de suministrar nutrientes y oxígeno a los tejidos, ¿ya? Que eso va a mantener la homeostasis de todos los tejidos, o sea, como la estabilidad y el correcto funcionamiento, ¿ya? Y va a ser más específico a cada célula de nuestro cuerpo. O sea, cada célula requiere de nutrientes y oxígeno para poder funcionar, ¿ya? Si este sistema se ve alterado, pueden ocurrir daños a nivel tisular de tejidos. No sé si han escuchado, por ejemplo, la oclusión de un vaso, que genera necrosis de tejido. Sí. ¿Han escuchado eso? ¿Esa terminología? Sí. Necrosis había escuchado. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Necrosis había escuchado. Ya. O por ejemplo, necrosis entonces al final es cuando llega, o sea, se ocluye algún vaso y no hay irrigación sanguínea a cierto tejido, ¿ya? Entonces el tejido se muere, se necrosa, ¿ya? Y ese tejido se muere, ¿ya? Hay que tener es un alto porcentaje de que ese tejido no vuelva a funcionar, y se pierda, ¿ya? ¿Sí? Sí. Muy específico también, por ejemplo, al principio de la clase me preguntaron de la diabetes, ¿cierto? Sí. Ya, no sé si conocen que una complicación de la diabetes es el pie diabético. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. En el pie diabético ocurre una alteración de la irrigación principalmente
de las falanges de los dedos, principalmente de los pies, son los que principalmente se afectan. Y, por ejemplo, al haber alguna herida o alguna lesión en esta zona, puede agravarse y al final se puede necrosar este tejido. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este sistema. ¿Ya? También, cuando recibimos a un paciente es importante saber si se encuentra en condiciones para recibir nuestra terapia. ¿Ya? Entonces, lo que les dije. Primero, evaluar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Si se encuentra dentro de este rango de normalidad o si presenta alguna alteración cardíaca. ¿Ya? O sea, puede ser que el paciente, por ejemplo, puede pasar también en una instancia que llegue, no sé, después de una jornada laboral muy extensa, que por ejemplo no tomó desayuno, después no almorzó, y llega al lugar donde nosotros lo vamos a recibir, y llega mareado, con una frecuencia cardíaca más baja de lo normal, lo vemos cansado, al final lo vemos fatigado. Entonces, no es recomendable realizarle una terapia a un paciente que esté en estas condiciones, porque al final podemos poner en riesgo su vida y al final nosotros también podemos pasar un susto que no vamos a querer pasar tampoco. Entonces, por eso también es importante ver cómo se encuentra el paciente y si está en las condiciones para poder realizar una terapia, pero de forma segura. ¿Sí? Lo otro que les puse es la perfusión, ¿ya? La perfusión es ver si la sangre al final está llegando de manera correcta, sobre todo a las partes más distales de nuestro cuerpo. ¿Vieron el término de distal y proximal con Marcelo? Sí. Sí. Ya, entonces todos sabemos que es distal. Sí. Súper. Ya, entonces, esto se ve, por ejemplo, en las uñas, cuando uno, quiero que me vean, a ver. Voy a compartir acá. Ya, por ejemplo, en las uñas, que no sé si se ve aquí, si nosotros la presionamos por 5 segundos, si quieren ustedes pueden hacer la prueba, presionan 5 segundos y van a soltar. Van a perder que se pierda un poco la irrigación, se pone blanco. Sí. ¿Ya? Y después vuelve a su color, se vuelve rosadito de nuevo. ¿Sí? Ya, eso significa que tenemos una buena perfusión, ¿ya? O sea que la sangre está llegando, pero nosotros cuando lo presionamos, que al final la ocluimos un poco, pero la volvemos a soltar, esta vuelve, ¿ya? Esto significa que tenemos una buena perfusión, ¿ya? Hay personas que no tienen buena perfusión, ¿ya? Entonces va a pasar que ustedes realicen la prueba, presionan, y pasan los 5 segundos, levantan, y se demora más de 5 segundos en volver el color rosado. Eso significa que tiene una mala perfusión, ¿ya? Eso también puede ser un signo de alerta que nosotros tenemos que tener en cuenta para realizar la terapia, ¿ya? Porque significa que hay un proceso de lentecimiento de la sangre que puede ser que puede afectar al final la irrigación de las partes más distales, ¿ya? También, Paulina, entonces, perfusión sería irrigación de la sangre, ¿cómo que sería exactamente? la perfusión es hasta como cómo se El tiempo que se distribuye. demora. No, es como cómo se distribuye la sangre hacia los tejidos. Es como Ah, ya. cuánto se demora en llegar a la parte más distal. Pero que eso es Perfecto. normal, ¿no? ¿Ah? Que eso Pero ocurra de ¿cuánto se manera demora? normal, o hay una unidad de medida de eso. No, no hay unidad de medida. Por eso la técnica para ver si una persona está bien perfundida o no es generalmente en la uña, ¿ya? Ah, ya, ok. O también uno puede ver que hay, por ejemplo, mala perfusión. Les voy a mostrar unas fotos. Hay un síndrome, hay varias patologías que se pueden ligar a mala perfusión, ¿ya? Insuficiencia cardíaca, hay un síndrome que se llama síndrome de Raynaud. No sé si alguien lo ha escuchado. Nunca. No. Ya. Síndrome de Raynaud es que la sangre en condiciones, las extremidades, sobre todo las partes distales, manos y pies, en condiciones extremas, por ejemplo, de frío,
la perfusión se pierde, ¿ya? Y los dedos se ponen blancos, se ponen así. Les voy a mostrar una foto, porque se van a acordar siempre si les muestro la foto. Y llevo una acá. Eso pasa cuando hay frío. Cuando hay frío generalmente, en condiciones extremas, o cambios de temperaturas muy bruscos. Acá está, mira. Esto es, miren. Ok. ¿Sí lo ven? Estoy viendo lo mismo. ¿Lo están viendo? Síndrome de Raynaud. Sí. Re- Aquí se los compartí. De Raynaud. De Raynaud. Raynaud. Con A. Con N final. Con D final. ¿Sí? Sí. Entonces, miren cómo se colocan los dedos. ¿Ven? Primero se ponen así blancos, blancos, blancos. O sea, aquí la sangre, la perfusión es mínima. O sea, debe haber perfusión, pero en las capas como más profundas. En la capa como superficial de la piel, no hay nada de sangre. ¿Ya? Y esto ya, cuando ya se torna de color más violáceo, más negro, es que son ya casos muy extremos. O sea, ya estamos al borde de la necrosis, ¿ya? Esto pasa mucho en la alta montaña de la nieve. Ya, en la alta montaña, por ejemplo, en las condiciones de mucho frío, la sangre, al final, la irrigación sanguínea, como que se redistribuye, ¿ya? El cuerpo redistribuye esta irrigación, y lo último, o sea que de prioridad, son las extremidades. Entonces, como que todo se centraliza, ¿ya? Toda la sangre que se puede bombear va a quedar a nivel como central, o sea, de órganos principalmente, ¿ya? Entonces, las partes más distales son las que se van a afectar primero, ¿ya? Entonces, por eso los dedos de las manos, los dedos de los pies. Y de ahí, estos van a ser los que primero se van a congelar y van a tener problemas de irrigación principalmente, ¿ya? Como le dice Iván. ¿Sí? A mí me Pero se tocó pone verlo también súper una vez blanco. con un invierno súper frío que hubo, con un vagabundo que recogí en la calle, Súper, que estaba claro. así de congelado. Sí, pues. Sí, y es muy frecuente. Sí, que claro, es que en las noches igual ya las temperaturas son extremas, o sea, a veces que alcanzan menos 8 grados, menos 7 grados, entonces claro, puede pasar que sí hayan signos de congelamiento, sobre todo en las partes más distales del cuerpo, ¿ya? Vamos a ver. Ya, entonces, por eso es súper importante evaluar y ver estos signos, ¿ya? Y, bueno, las técnicas empleadas por un masoterapeuta puede aumentar la irrigación sanguínea. Esto es súper importante también. Si ustedes aplican masajes sobre cierto tejido, cierto grupo muscular, o cierta parte del cuerpo, la irrigación sanguínea va a aumentar, ¿ya? Entonces, una vez que estemos realizando esta maniobra, puede ser que aumente la temperatura de la zona, ¿ya? Porque va a estar llegando mayor flujo de sangre a la zona donde estemos trabajando, que aumente la coloración de la zona, o sea, que se vea, por ejemplo, la zona más enrojecida, y esto también nos va a permitir un mejor manejo de los tejidos a tratar, ¿ya? Esto es súper importante. Cuando nosotros estemos realizando ciertos tipos de masajes en una zona, va a aumentar la irrigación y va a aumentar la temperatura, y eso nos va a permitir que el tejido también adquiera estas características que faciliten nuestro tratamiento, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante el sistema cardiovascular como sobre los distintos tejidos, ¿ya? Eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, súper bien. ¿Quedó claro? Vamos. Sí. ¿Les da sentido ahora el sistema cardiovascular porque es importante saberlo en masoterapia? Sí. ¿Les quedó más claro? Sí, Sí, ya. ¿Sí o no? sí, ¿Sí? ya. Súper. Bien. Ya. ¿Les parece que les dé 2 minutos? Ah, no, espérenme. Les tenía unas preguntas. Me salté, mentira, no 2 minutos. Me faltó una diapositiva. 1,5. ¿Ah? ¿Más o menos? 1,5. 1,5. No, es que miren, les tenía Bien. unas preguntas acá súper Bien. específicas, ¿ya? Bien. Para que las vamos a responder entre todos y sea como
Entonces, 4 preguntas que quiero que participen ustedes. Entonces, ¿cuál es la principal función del sistema cardiovascular? Sujei, ahí que la veo muy atenta a la clase. Que sepamos cómo fluye la sangre. Pero sí, ¿qué es lo más importante del sistema cardiovascular? Suministrar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Bien, súper bien. Nutrientes. Nutrientes. Que llegue oxígeno y nutrientes A los órganos, Muy bien, a todo entonces, el cuerpo. la principal función es suministrar oxígeno y Oxígeno. nutrientes a cada Nutrientes. célula del cuerpo, o a cada tejido del cuerpo. ¿Bien? Súper. ¿Cuál es otra función que que podemos deducir de esta función de aportar nutrientes? Transporte de desechos celulares. Muy bien, esa es otra función, Mm. ¿cierto? Que es como la función opuesta a la entrega de nutrientes, ¿cierto? Que acuérdense que la célula también elimina ciertos desechos, que el sistema cardiovascular también va a ser encargado de tomar estos desechos celulares y poder llevarlos a los sistemas encargados de eliminarlos hacia el exterior, ¿ya? Hacia los órganos, sí. Sí, bien, súper. Bien. ¿Cuál es el principal órgano encargado de bombear la sangre a los tejidos? El corazón. El corazón. Muy bien. No lo conocemos. Esta base. ¿Cuántas Pero cavidades, tenemos corazón. ¿cuántas cavidades tiene el corazón, Iván? 4. Bien, Iván, ya. Bota ese libro, bota ese libro. Estamos bien. Ahora voy a Cuatro. tranquila. Bien. En Chile 4. En Chile 4. No, Claro. ese sale como Hasta para eso son agrandador argentino. es una literatura que sale la buscan por internet y sale cosas de medicina, sale. Ya, Es como, ahí. es como un estudio que hicieron y sale en el año 90 y tanto y fue descubierto. Ya, pero no. 4 cavidades, ¿ya? No. ¿Ok? Iván, pero vamos. Ahora, ¿cuáles son los 2 principales movimientos del corazón? Mariela. ¿Estás atenta, Mariela, o no? La perdimos. No está Mariela. Ah, José estará. ¿Cómo, la cómo? sístole y la diástole. ¿Está Mariela o no? Sí, sí estoy. Ya. Ah, ¿Cuáles sí. son los 2 principales movimientos del corazón? La sístole y la diástole. Muy bien. ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas a qué se refiere sístole y diástole? La sístole era la contracción del músculo y la diástole era la relajación. Muy bien. Excelente. Súper. Bien. Y por último, ¿qué es la frecuencia cardíaca? Natalia. Uy, la vamos a interrumpir ahí. Justo estaba anotando. Está viendo la teleserie No me nocturna. concentrando, Nati. ¿Natalia? Nati, Última. Vamos con la última pregunta. ¿Qué es la Por un frecuencia punto. cardíaca? Por un punto. por un refrigerador. Es que se me escucha, no escucho bien. ¿Cómo? La última pregunta. ¿Qué es la frecuencia Puerta A, puerta cardíaca? B. Puerta B. ¿Ah? Puerta B. Ventrículo. Y ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Puta, no me acuerdo. ¿Pero te acuerdas más o menos qué dijimos que era la frecuencia cardíaca? ¿Cómo se define la frecuencia, por ejemplo? ¿No? No. Patricio, es la cantidad de veces que el corazón bombea la sangre en un minuto. bien, súper bien. Entonces, la frecuencia cardíaca, Pulsación. Natalia, ¿me escuchas o no? Es que no te vemos, ya. Entonces, la frecuencia cardíaca es cuántas veces el corazón va a bombear la sangre en un minuto, ¿ya? ¿Sí? Sí. Súper. ¿Y se acuerdan cuál es el valor normal, el rango normal de latidos por minuto que realiza el corazón?
Entre 60 y 100. 100. 60 y 100, Creo. súper, bien. ¿Cómo se denomina cuando tenemos una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, Iván? Bradicardia. Muy bien. Y cuando tenemos, por ejemplo, evalúa un paciente que tiene 140 latidos por minuto, Julio, ¿cómo se denomina? Taquicardia. Muy bien, listo. Súper. La arritmia, perdón, la arritmia. Arritmia. Alteración de es ritmo. alteración de ritmo. Tal cual. No, sí, es alteración de ritmo de la frecuencia cardíaca. Es que ahí ya nos Pero metemos puede en ser el... baja o puede ser alta. No, ¿No? Irregular. Es irregular. ritmo irregular. Irregular. Ah, ok. El corazón late, por ejemplo, no sé, si decimos que late 80 veces Perdió el por ritmo. minuto, claro, va a latir en un cierto ritmo, ¿ya? Una arritmia, por ejemplo, es que, no sé, puede latir esas mismas 80 veces, pero, por ejemplo, va a ser 3 latidos continuos en menos de 5 segundos y después se va a pegar una pausa donde no va a latir el corazón, por ejemplo, 8 segundos y después va a volver a latir 5 veces, por ejemplo, ¿ya? Eso es una arritmia, ¿ya? Por eso uno Ya, salta ok. como un tiritona. Claro. Salta. Sí, eso es una arritmia, pero eso no entra, así que no, arritmia, Ah, ¿ya? Pero sí es importante No, igual. que delante lo dijiste y me quedó la duda. Que delante lo dijiste, lo mencionaste y... Sí, hablaste de la taquicardia y la arritmia, No, pero de taquicardia. una persona. Taquicardia y Pero bradicardia. pensaba que era más o menos lo mismo. Ok, No. Son conceptos distintos. pero Arritmia sirve de cultura general. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. Súper bien. Ya, Súper. ya. 2 minutos de descanso y a las 10:10 voy a comenzar la otra clase. O sea, yo me voy a conectar en verdad a las Ok. 22:08, ¿ya? ¿Mandas otro Ok. o el mismo? No, le voy a poner pausa a esto Ya. y esta misma reunión, no hay problema. Ok. Ya, Súper. vale. Sí, listo. Y ahora sí. Ya. Entonces, ahora la segunda parte que es el sistema linfático, ¿ya? Entonces, del sistema linfático vamos a ver también los aspectos más relevantes que ustedes necesitan saber como masoterapeutas, ¿ya? Y vamos a decir que el sistema linfático es un sistema paralelo al sistema cardiovascular, ¿ya? O sea, son 2 sistemas que van de la mano, uno con el otro, ¿ya? Está formado por órganos, vasos, ganglios y tejidos linfáticos, ¿ya? La diferencia a la respuesta a la pregunta que les hice en el cuestionario anterior es que aquí dentro de los órganos está el vaso, el timo, las amígdalas, ¿ya? Para que no se genere esta confusión, ¿ya? Entonces, en términos más generales, para no preguntarles específico por el vaso, el timo, las amígdalas, vamos a decir que el sistema linfático está formado por órganos, vasos, ganglios y el tejido linfático. El tejido linfático se refiere a la linfa, ¿ya? Bien. El tejido linfático va a cumplir 2 funciones principales, ¿ya? La primera función es la función de defensa y maduración del sistema inmune, ¿ya? Y la segunda función importante es el intercambio capilar y la regulación de absorción en el intercambio capilar. O sea, acá se basa en la regulación del contenido osmótico, o sea, de agua, ¿ya? Y también de sustancias que... ¿A qué te refieres? ¿Ah? ¿A qué te refieres con maduración del sistema? La maduración del sistema inmune, ¿se acuerdan que dijimos que se producían 2 tipos de células de defensa principalmente, los linfocitos T y los linfocitos B? ¿Ya? Ya, entonces al final es la producción de estas células y también la maduración de estas células, ¿ya? O sea, que se hagan específicas y que adquieran las características para poder combatir las infecciones o los organismos patógenos que van a afectar al cuerpo, ¿ya? Eso es.
¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro o no? No mucho. Sí. Bien, igual lo vamos a ver ahora en específico, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero la defensa, que se los mencioné anteriormente en primer lugar. Entonces, como les dije, va a ser la producción celular y maduración de las células de defensa del organismo, ¿ya? Y también van a ser capaces de reconocer y eliminar sustancias extrañas, ¿ya? O sea, no solamente va a producir este tipo de células, sino que también va a ayudar a combatir las sustancias extrañas o bacterias, por ejemplo, que pueden dañar al final ciertos tejidos, ¿ya? Y el intercambio capilar, que va a actuar principalmente en el drenaje del líquido intersticial, ¿ya? Que el líquido intersticial es el líquido que está entre los capilares y las células, ¿ya? Y principalmente va a captar el exceso de líquido que se encuentra en estas zonas y que lo va a devolver a la sangre, ¿ya? Principalmente va a ser agua, ¿ya? Pero a veces puede ser que no solamente, que además de agua, de la reabsorción de agua, también puede reabsorber ciertas sustancias o metabolitos que es importante que vuelvan a la sangre para su eliminación o para una reutilización quizás en otro tejido, ¿ya? Y acá les dejé la imagen. Entonces, como les dije, es un sistema que va paralelo. Entonces, ven que acá está un capilar sanguíneo que va a corresponder al sistema cardiovascular y el capilar linfático, ya que va a ser parte del sistema linfático. Y entre ambos capilares van a estar las células, que son estas celestitas, ¿cierto? Y entre estas células va a estar el tejido intersticial, o sea, el líquido intersticial, ¿cierto? Que es todo este espacio entre las células. Entonces, el capilar va a entregar nutrientes u oxígeno a las células, ¿cierto? Y las células pueden eliminar también agua, nutrientes, desechos, que puede ser reabsorbido por el capilar linfático, ¿ya? Entonces, de esta forma es como funciona en paralelo ambos sistemas, ¿ya? Bien. Importante en este sistema son los problemas que pueden ocurrir, ¿ya? Esto es lo que nos van a nosotros llamar la atención y que pueden ser signos de alerta o que también nosotros vamos a poder tratar propiamente tal en este sistema, ¿ya? Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, es una adenopatía, ¿ya? Una adenopatía es la hinchazón e inflamación de un ganglio linfático, ¿ya? El cual el ganglio linfático va a aumentar su tamaño normal, ¿ya? Entonces nosotros vamos a poder o palpar, ¿ya? En ciertas estructuras que se acuerdan que les dije que puede ser, por ejemplo, bajo la mandíbula, que es donde podemos palpar, por ejemplo, a veces cuando nos resfriamos, que se nos inflaman los ganglios, que son estas pelotitas, estos como porotitos que nosotros podemos sentir cuando estamos resfriados. También otra zona donde nosotros podemos identificar un gran número de ganglios linfáticos es la zona axilar, ¿ya? O sea, en la axila hay un gran número de ganglios linfáticos. También en la zona, por ejemplo, inguinal, también hay varios ganglios linfáticos. Y también en la zona detrás de la rodilla, ¿ya? Ahí también se encuentran un gran número de ganglios linfáticos, ¿ya? Yo creo que esto igual, de todas formas, lo van a volver a ver, no sé si con Diana o con Marcelo, pero deberían volver a verlo porque hay un tipo de masaje que es el drenaje linfático, que un aspecto importante es la activación de estos sitios donde se encuentra el mayor número de ganglios linfáticos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que sepan y reconozcan dónde son estas zonas para poder generar esta activación, ¿ya? El linfedema, ¿ya? Esto es súper importante que lo puedan reconocer, porque esto es lo más común o algún tipo de patología que ustedes van a poder recibir y van a poder tratar, ¿ya? El linfedema es un tipo de edema provocado por la obstrucción o mal funcionamiento de los vasos linfáticos, ¿ya? Esto principalmente ocurre, por ejemplo, puede ocurrir en personas con algún tipo de cáncer, ¿ya?
Y también, por ejemplo, las mujeres, o ¿verdad? Hombres y mujeres, porque también les puede afectar a los hombres, por ejemplo, con cáncer de mama. Una de las complicaciones que tiene el cáncer de mama es el linfedema de extremidad superior, ¿ya? Que es esta hinchazón, este aumento de edema en la extremidad superior, ¿ya? Y esto se puede tratar, una forma de tratamiento al linfedema es por medio del drenaje linfático, que es este tipo de masaje que ustedes pueden realizar para poder tratar este aumento de edema de alguna extremidad, ¿ya? Puede afectar tanto a extremidades superiores como a extremidades inferiores, ¿ya? Y por último está el linfoma, que es un tipo de cáncer que se origina en el tejido linfático, ¿ya? Generalmente se ve y se puede detectar principalmente en los ganglios, ¿ya? Pero puede afectar a todo el sistema, ¿ya? Puede afectar también a los órganos o también a los vasos linfáticos, ¿ya? Y a continuación les voy a mostrar la imagen de qué corresponde como esta alteración que puede ocurrir a nivel de sistema linfático. Entonces, en la esquina superior izquierda tenemos las adenopatías. Aquí tenemos, por ejemplo, un ganglio del cuello, que hay un aumento de volumen, entonces lo más probable es que haya un aumento de volumen de los ganglios linfáticos. ¿Ya? Y se ve, como les dije, como un bulto o un aumento de volumen en una zona específica. ¿Ya? El linfedema, esto es lo más importante que ustedes pueden reconocer y ver, es al final el aumento de edema, ¿ya? Puede ser a nivel de extremidad inferior, como lo ven en las imágenes superiores, y también es importante que lo evalúen si puede ser unilateral, no sé si habían escuchado este término, unilateral, ¿sí? ¿No? Sí, asociado a anatomía, ¿no? ¿Anatomía no? Claro. Bueno, No. ¿no? Ya, unilateral se refiere a que, claro, va a afectar a una extremidad, en este caso, a un lado de la extremidad inferior, ¿ya? Por ejemplo, en este caso va a ser a la extremidad izquierda, inferior izquierda, ¿ya? Por eso es un linfedema de característica unilateral, ¿ya? Y por ejemplo, en la imagen de acá, de más a la derecha, podemos decir que es un linfedema bilateral, ¿ya? Que ambos pies están con aumento de volumen, o sea, con edema, edematosos, ¿sí? ¿Sí o no? Y este es bilateral, o sea, ambas extremidades inferiores se ven afectadas. ¿Tiene algo que ver con la, entre comillas, retención de líquido? Ya, No. la retención de líquidos también se ve súper influenciada por el sistema linfático, ¿ya? Porque también es una Que mi mamá tuvo así, o más o menos parecido en los pies. Ya, y bueno, lo importante pero es saber que, mire, la retención de líquidos también se puede deber a distintas causas, ¿ya? Pero sí se puede ver beneficiado por el drenaje linfático, ¿ya? Porque el drenaje linfático va a ayudar a activar al final el sistema linfático para la reabsorción de agua en extremidades, ¿ya? ok. ¿Sí? ¿Está hinchado porque hay acumulación de linfa o hay otro problema? No, o sea, de edema, no de linfa. O sea, al final de agua o de líquido, o sea, de líquido intersticial. Acá hay aumento de líquido intersticial entre las células. Que no la ha podido eliminar la linfa, digamos. O sea, el sistema linfático. Claro, o el sistema cardiovascular, porque al final el sistema cardiovascular es el que se va a encargar de eliminar el agua. Los vasos capilares. Sí, claro. La linfa va a ayudar a redistribuir esta cantidad de agua al sistema cardiovascular. ¿Sí? En estos casos, ¿por qué no pudo la linfa o los sistemas circulatorios? Puede ser, como te le dije, puede ser por varios motivos, porque por ejemplo, no sé, en una persona acá, en extremidades superiores, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama. Por una enfermedad, ya. ¿Ah? Por una enfermedad, por eso. Es que claro, sí, generalmente se da por una enfermedad, o sea, si generalmente nosotros no tenemos este tipo de retención de líquido. A veces se nos hinchan un poco los pies, pero porque dejamos la pierna o la extremidad quizás un tiempo muy prolongado en cierta posición que impide que haya este retorno venoso al final y que haya esta reabsorción de agua, de líquido, que permita una circulación adecuada, ¿sí?
Es muy raro que Puede nosotros... ser entonces una consecuencia de una enfermedad. Por ejemplo, sigo diciendo, Sí. mi mamá El tuvo linfedema... cáncer. ¿Ah? Entonces, mi mamá tuvo cáncer hace mucho ¿Ya? tiempo. ¿Ya? Y ahora, así como, no sé, hace como 10 años ya. Y ahora tiene ese tipo de piezas y lo mismo que tiene ahí está hinchadito y tuvo que ir al doctor y todo eso. Claro, pero a Entonces, veces también... ¿Ah? Dime. o no sé si es más o menos con ese tipo de consecuencias de la enfermedad que tuvo eso, No, es que o no. también, es que hay que considerar varios aspectos, la verdad, porque hay que considerar, claro, ¿puede estar ligado a una patología? Sí, Ujú. el linfedema puede estar ligado a una patología, ¿ya? Puede estar, pero puede estar ligado, como les dije, o sea, a cáncer, por ejemplo, como le mencionaba, no sé si era Patricio Pedro el que me hablaba, que no veía el que me hablaba, que por ejemplo en el cáncer de mama, al extraer, por ejemplo, el tumor o la mama propiamente tal, pasan a llevar ganglios linfáticos. Entonces, por eso se puede ocurrir este linfedema, porque estos ganglios no van a estar. Entonces, como no van a estar, el sistema linfático se va a ver alterado. Entonces, por eso ocurre este aumento de volumen. ¿Ya? Ok. Ese, por ejemplo, es el caso del cáncer de mama. A ver, cuando hay, por ejemplo, falla renal, por ejemplo, hipertensión, insuficiencia cardíaca, también problemas, por ejemplo, de trombosis, o sea, de vasos en extremidades inferiores, se puede generar también aumento de volumen, o sea, aumento de edema, o sea, puede tener múltiples causas, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí lo he pensado como, no te Sí. podría decir si es específicamente por esto, ¿sí? No, pero todo calza. ¿Sí? Todo lo que dijiste me calza perfectamente, sí. Ya, entonces, claro, entonces, cada paciente, cada persona puede tener una causa distinta. Lo que sí es que el linfedema va a ser la obstrucción, como dijimos acá, va a ser un edema provocado por la obstrucción o mal funcionamiento de los vasos linfáticos, ¿ya? Eso vamos a definir como linfedema, ¿ya? Pero uno puede tener aumento de volumen o edema en las extremidades, tanto inferiores como superiores, que quizás no sea causado por el sistema linfático, ¿ya? Que pueda ser por otra causa, ¿sí? Ujú. Súper. Entonces, ahora para cerrar el tema del sistema linfático, entonces, es súper importante saber la función principal del sistema linfático, ¿ya? Que en este caso mencionamos dos, ¿ya? La función de defensa, ¿ya? Que es maduración y producción de sustancias, de células que son mecanismos de defensa para nuestro organismo, y bueno, la función principal y más relevante para nosotros, como masoterapeutas, es el manejo de agua, de líquido intersticial, y también la comunicación estrecha con el sistema cardiovascular, ¿ya? También súper importante que se encuentra a lo largo de todo el cuerpo, ¿ya? O sea, todas las zonas de nuestro cuerpo van a estar cubiertas, por decir, por el sistema linfático, y existen técnicas específicas que permiten la activación del sistema linfático, que es lo que les mencioné recién, el drenaje linfático, ¿ya? Que va a ser una técnica de masoterapia que nos va a permitir drenar este edema que nos puede estar afectando alguna extremidad, ¿ya? Y claro, son técnicas específicas que van a favorecer la disminución del edema, ¿ya? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? ¿Quedó más claro la función del sistema linfático? Bien. Y vamos, las últimas preguntas para que podamos responder entre todos. Vamos, Patricio, ¿cuál es la principal función del sistema linfático? La defensa del cuerpo. Ya, pero así la que más nos importa a nosotros como masoterapeutas, que al final nosotros vamos a recurrir a esa principal función, pues. Porque el drenaje linfático se va a tener que basar en una de estas funciones. ¿En cuál es? El manejo de agua del líquido Bien, intersticial. Bien, súper. Mencione al menos dos partes del sistema linfático. Julio. Julio, dos partes del sistema linfático. No vale, pues profesora, no vale. Yo Vamos. tampoco me acuerdo. Ay, yo no me acuerdo.
partes del sistema linfático. ¿Se acuerdan que les dije que el sistema linfático está compuesto Por distintas órganos, estructuras? Muy bien, órganos, los vasos, órganos. Bien. ¿Ya? Y los vasos, los ganglios, eso. vasos linfáticos. Bien. Ganglios y los ganglios linfáticos. Súper importantes los ganglios linfáticos. Y el tejido Bien. también. Sí. Y el tejido, que es la linfa propiamente tal. La linfa, claro. es la Esa linfa. va a ser como... La linfa, piensen que es el símil de la sangre, ya que va a ser lo que se va a transportar por medio de estos vasos linfáticos, ¿ya? Muy bien, ya. ¿Sí? Sí. Bien, ¿y qué es un linfedema? Súper importante también, ¿qué es el linfedema? Esto sí que necesito que se lo sepan, pero así de memoria. Sorry, pero esto es de Edema. memoria. Un ¿Ah? edema. Ya, pero ¿por qué se produce Una el linfedema? obstrucción. Muy bien, una Cuando los, obstrucción, claro, cuando los vasos linfáticos son obstruidos. una obstrucción del vaso linfático, ¿ok? Y se produce este edema. Y el edema, la definición de edema es un aumento de volumen de una cierta región del cuerpo, ¿ya? Por si tenían dudas en eso. ¿Ya? Bien, importante, el edema, por dato para que ustedes lo puedan evaluar también, ¿ya? Ustedes pueden evaluar el edema también, ¿ya? Pueden evaluar el edema, hay un signo que se llama el signo de la fobia. Quiero que me vean. Hay un signo que se llama el signo de la fobia, ¿ya? Que ustedes, en la región donde vean que hay un aumento de volumen o que hay edema, ustedes van a presionar la parte, ahí, donde hay edema, y van a presionar por unos 3 segundos, ¿ya? Van a levantar el dedo y van a ver que va a quedar una hendidura, así. No se me vio, así. Una hendidura en el segmento donde hicieron esta presión. Eso es signo de edema. ¿Sí? Se van a percatar, pero es que al tiro. A ver, les voy a mostrar una foto para que... Pero ¿cómo sabes que ahí hay un dolor, hay algo antes? ¿Cómo sabes? No, hay aumento de volumen. Tú vas a ver que, ya. por ejemplo, no sé, sube en un tobillo, tú vas a saber que hay edema, por ejemplo, porque no vas a poder ver los malleolos, que es el hueso del tobillo, no lo vas a poder distinguir porque está todo con un aumento de volumen que parece como un cilindro el mismo tobillo. ¿Sí? El edema que tiene. ¿Ya? Entonces tú, para poder cuantificar y ver efectivamente qué es edema, haces esa prueba que es el signo de la fobia. ¿Ya? Que es presionar en la zona Signo de la de fobia. la fobia. Sí. Queda hundido. Y queda hundido. Y queda así, queda realmente hundido. Miren, les voy a mostrar, les voy a mostrar una foto porque de verdad es interesante que vean esto. Signo de la fobia. Voy a buscar acá muy rápidamente, signo de la fobia. Te gané. ¿Sí? Uy, Como el que, hoyito. como que nos junta el nombre con el... No, Sí. no sé si la otra cosa. Sería el hoyo de Es la eso. fobia. Signo de la fobia. Aquí, Oye, a ver. queda un hoyito. Sí, sí, de verdad que... Miren, aquí, por Dice- ejemplo. Chuta. Dice Godet. Godet. También pues sí, también se puede eliminar Godet. Entonces, por ejemplo, aquí vimos que hay un aumento de volumen. El doctor, masoterapeuta, ustedes mismos, Patricio, dijo que hay un aumento de volumen, colocó el dedo, lo levantó, y miren, quedó marcado el dedo en la extremidad inferior de esta paciente. Compártalo, no lo está compartiendo. No no, lo sí, vemos, No veo nada. No, no se ve nada. solamente lo ve Patricio. Quedó Doctor pegadito. Patricio. ¿Ahí lo vieron? ¿Ahí lo ven? No, ¿Ahora? no. Se achicó. Ahora nos vemos nosotros. No, la Lorena. Pucha, a ver. ¿Ahora? Ahora Ahí sí. sí. Ya, bien. Como les dije. Oh. Patricio, que es el doctor, vio que había un aumento de volumen en la pierna de esta paciente, colocó el dedo, signo de la fobia, levantó el dedo y quedó Le dio absolutamente marcado el dedo del doctor Patricio en la pierna de... ¿Ya? Qué horror. Eso es. ¿Sí? Porque está inflamado, claro. Claro. O sea, porque más que esté inflamado, hay un aumento de agua principalmente. El edema, Sí, yo he visto eso. Ya, ya. esto miren. Y irregular. Yo he visto eso. ¿Sí? ¿Lo has visto, Daniela? Sí, generalmente cuando yo vi una niña que se hizo una lipo ¿Ya?
Y cuando se hacen las lipos, como que por lo que me contaba, te echan como un líquido adentro, parece, como para separar, no sé, o quitar la grasa, algo así. ¿Ya? Y después bueno, obviamente hay que hacerse el tratamiento, los drenajes linfáticos y todo, y ella como que no se los hizo y se fue al extranjero. Oh, Y claro, pues, después ella volvió, no se lo hizo todo y me dijo, mira cómo queda, y se apretaba los brazos y quedaba con estos como hoyos, marcado. así, con estos signos de la fobia, como dices tú, marcados. Qué terrible, pobre. Ella siendo kine, y quedaba ¿En con... serio? Sí, Pobrecita. quedaba No, con los- qué terrible. No hay que ir, no hay que ir. No, pobre. Pucha, claro, pero eso con el es, líquido ahí. claro, eso es una forma de poder evaluar el edema en una extremidad, ¿ya? Por no hacer drenaje linfático, yo creo que quedó con eso. La verdad es que miren, pucha, yo no sé si van a ver el drenaje linfático, yo creo que sí lo van a ver, Sí. pero igual es una técnica Sí. súper específica y la verdad que requiere súper harto estudio, o sea, es una técnica de masaje, o sea, de drenaje al final súper específica y como profesional, o sea, yo siendo kine, la mayoría de los kines que realizan drenaje linfático se especializan en esto, o sea, hacen cursos después de especialización en drenaje linfático, ¿ya? O sea, el tema de la activación ganglionar, la técnica propiamente tal, hay que ser súper riguroso y súper metódico, o sea, la verdad es que súper, hay que ser, pero de la verdad es que hay que especializar. Pero uno, claro, en un minuto dice, ¿para qué me va a servir esto? Si los cambios Sirve. claro, al principio son milimétricos, o sea, si uno mide, la variación no es tanta, pero después con el paso del tiempo, y si uno de forma regular, hay Sí. cambios, de verdad que hay cambios. Cuesta creerlo, de verdad, yo en un principio tampoco creía mucho cuando iba a la universidad, pero la verdad es que sí hay cambios, ¿ya? Y hay que ser riguroso y sirve mucho, ¿ya? Eso, o sea, les quería... La última pregunta, ¿les parece que vayamos con la última pregunta? Paso por la ver. No la puedo encontrar. Lo cerré del... Ya, bien. Parece que Entonces, la última, ven si queda la última, la pregunta queda la última. El masoterapeuta puede realizar técnicas específicas para actuar sobre una alteración en el sistema linfático. Hablamos recién. Sí, ¿cierto? No las conocen. Era un regalo esa. Bien, súper. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Estamos listos? Bien. Súper. Bueno, esto es lo que quiero que sepan, que estudien para la prueba del próximo miércoles, ¿ya? Próximo miércoles cuando tenemos la prueba, ¿ya? Bien. Ok. Ahí les voy a mandar el martes las instrucciones, ya, a cada uno a su mail. Y, bueno, y puedo reforzar también la información por medio de WhatsApp por si alguien se le olvidó revisar su mail, ¿ya? Así que lo voy a enviar por mail y por medio del grupo WhatsApp, ¿ya? Profe, Pregunta. ¿había una lámina que decía beneficio del masoterapia? ¿Usted la mostró o no? Extrañé, salí. Tenía una lámina azul. Ah, sí, una imagen, aquí. Es que, pero la explicó. Esa. Ah, ya, ok. Ya. Es que era lo mismo que habíamos hablado, que, o sea, principalmente específicamente en el sistema cardiovascular, que es lo que estamos viendo, va a mejorar la circulación. Y, por ejemplo, el sistema linfático, también el sistema va a aumentar la función inmune, ¿ya? Estos dos son los que principales en este punto, ¿ya? ¿Sí? Mejora la curación de los tejidos también, porque como va a aumentar la irrigación, van a llegar más, ¿se acuerdan que la sangre tiene plaquetas, ¿cierto? Y también tiene estos factores de coagulación que van a permitir una mejor curación de los tejidos, ¿ya? Mejora la actividad mental, miren, la verdad es que todo está relacionado, porque miren, mejora la actividad mental también, porque como vamos a tener una mayor circulación, una mayor irrigación hacia los tejidos, el cerebro es un tejido, entonces le vamos a entregar más oxígeno, más nutrientes, va a funcionar mejor,
Entonces vamos a tener una mejor actividad mental, por consecuencia de esto. ¿Ven? Disminuye el estrés, también, pues, ¿ven? Sí. Porque vamos a liberar ciertas sustancias, ciertas endorfinas, que van a beneficiar a disminuir las hormonas o las sustancias que aumentan el estrés. Entonces, va a disminuir el estrés. También ligado al sistema cardiovascular. ¿Ven? Ya, mejora la circulación, que eso ya lo vimos. Reduce la tensión muscular, lo mismo, porque se acuerdan que les dije que aumentaba la irrigación a los tejidos, aumenta la temperatura, entonces el tejido va a tender a elongarse, a estirarse más, ¿ya? Entonces va a tener un mejor movimiento, entonces va a reducir la tensión muscular también. ¿Ven? La función del sistema inmune, esto también va muy ligado al sistema linfático. Mejora la calidad de sueño, también, porque como vamos a Puta, ahora tener sí que paso de largo. menor nivel de estrés, vamos a tener mejor irrigación de nuestros tejidos, va a mejorar nuestro sueño, ¿ya? Mejora la movilidad articular, también, porque como vamos a tener una liberación de principalmente los tejidos musculares, va a haber menor tensión a nivel de los tendones, que los tendones son la unión entre músculo y hueso, que principalmente se anclan a las articulaciones, entonces va a haber una menor tensión a nivel articular y va a mejorar la movilidad articular, propiamente tal. ¿Ven? Y ahí son todos los beneficios de la masoterapia. ¿Les hace Qué lindo. sentido? ¿Ah? Sí. ¿Ahora les da más Sí. sentido? Sí. ¿Clarísimo? ¿Saben por qué es Sí. importante entonces ahora saber de todos estos ¿Las sistemas, principalmente? ¿Ah? De las mitocondrias. De las mitocondrias. La mitocondria es súper importante. Si después se dan cuenta que es súper importante la mitocondria. Sin la Sí. mitocondria no tenemos nada. Bien, ya. ¿Estamos listos? Porque para que vayan a descansar no les robo más tiempo. Paulina, Pregunta.